Cuenta con un alto nivel de experticia en servicios de emergencias médicas, quirófanos, medicina crítica e intensiva. Ha trabajado como jefe de la unidad de cuidados intensivos en instituciones de salud como la Clínica Norte de Cúcuta. Es profesor asociado de varias y prestigiosas universidades en Colombia y tiene más de 30 años de ejercicio profesional. Hoy, el doctor Arturo Arias nos va a compartir su experiencia del último año en pandemia. Él ha estado en primera línea con esta terrible situación que hemos vivido, como lo es el COVID-19 y los pacientes más graves del COVID. Y nos quiere decir qué piensa al respecto, qué viene, cuáles son los nuevos estudios y qué tenemos que esperar. Doctor Arias, muy buenas noches y bienvenido. Hola Adrianita, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Aquí nuevamente con ustedes y a los participantes del Zoom, bienvenidos. Voy a compartir pantalla, bueno. Bueno, entonces démosle así porque ya llevamos varios minutos perdidos. La conexión por internet aquí ha sido hoy un desastre en las últimas semanas. Pues nada, soy Arturo Arias, trabajo en una unidad de cuidados intensivos. Estamos en pandemia desde marzo del año pasado. Eh, Hemos estado revisando unos 120 enfermos muy graves de COVID. Al día de hoy, en el Johns Hopkins, confirma más de 103 millones de habitantes en el mundo contaminados, más de 2.2 millones de personas muertas y más de 70 millones de personas recuperadas. El problema es que estas personas recuperadas finalmente no están diciendo cómo salen a casa de recuperación. ¿A qué llaman recuperación? El 40% de los pacientes con COVID grave salen con secuelas muy severas neurológicas, miopáticas, cognitivas, con mucho daño muscular, con mucho trastorno del sueño, con trastorno de personalidad, y esto no está siendo realmente bien valorado. John Hopkins dio las últimas estadísticas, ya se las conté, esto sigue en aumento. Europa está empezando la tercera ola, Colombia y Latinoamérica está terminando la segunda y está a puertas de comenzar la tercera ola. Y la proyección del Ministerio de Salud en Colombia tiene más o menos una proyección de la segunda ola para terminarse hacia julio del 2021. Esta proyección de la segunda ola no tenía en cuenta la tercera ola. La neumonía por COVID produce una gran inflamación de los pulmones y hace que la causa pulmonar de la infección por el virus sea una de las causas más frecuentes de consulta en urgencia. Ya sabemos que el virus puede debutar con otras manifestaciones clínicas no respiratorias. O sea, el paciente puede consultar por una inflamación del corazón, por una inflamación del cerebro o por un trastorno gastrointestinal. Entonces, nada, hay una revisión de la doctora Dana Minish del programa universitario de Portland, Estados Unidos, y una revisión de unos colegas de nutrición de Londres. Este grupo de nutrición ya empezó a sacar mucha bibliografía a favor del soporte con glutatión. Todos recuerdan que el tema de la cisteína se convierte en glutatión a nivel intracelular. Para este grupo de Portland, el glutatión es un biomarcador asociado con el riesgo de la enfermedad de los enfermos y el estado de salud que tiene el potencial de traducirse en un objetivo importante, relevante para optimizar la salud, para prevenirla y finalmente como tratamiento. Ya están diciendo esto acerca del glutatión. El artículo más interesante que ha sido publicado de glutatión y COVID lo sacó Francesca Silvano recientemente en Torino, Italia. La doctora Francesca simplemente está hablando del papel del glutatión en proteger contra la respuesta severa inflamatoria disparada por COVID-19, sobre todo a nivel pulmonar. La doctora Silvano produce una foto donde el virus entra, ataca dos enzimas. Estas dos enzimas hacen que se genere una respuesta inflamatoria que daña
en forma de tormenta citoquina el árbol pulmonar y la respuesta inmune. Ya está entrando el doctor por el celular. Bueno, hoy vamos a tener varias preguntas. Aquí dice qué efectos secundarios tiene tomar ivermectina y si se toma de 8 a 15 días. Yo visito médicos para presentarles Inmunocal, qué evidencia recomienda. Ah, perfecto. Ahorita vamos a contestar todas estas preguntas. Ya el doctor viene en camino y le vamos a hacer las preguntas correspondientes. Doctor Arturo, ¿me escucha por ahí? ¿Está por el celular ahora? Listo. Doctor, ¿cuánto tiempo estuvo usted trabajando en pandemia? Cuéntenos. Bueno, nosotros en el grupo de cuidados intensivos estuvimos 10 meses trabajando en pandemia, 20 horas diarias, y vimos más de 120 enfermos en COVID grave. COVID grave es el paciente que llega morado, en falla respiratoria y no da más. Y toca meterlo a cuidados intensivos porque su vida está en franco peligro. Ok, doctor, ¿y cómo una persona, o sea, yo sé, hoy estaba mirando unas estadísticas que en Cúcuta, la ciudad donde usted está, fallecieron 29 médicos y otra serie de personas profesionales de la salud. ¿Cómo hizo usted para mantenerse sin contagiarse? Mira, esa pregunta es muy importante, ya que en una tercera ola de pandemia, el sistema de salud es lo más preciado de una comunidad. Aquí en Cúcuta hay 29 médicos muertos, más de 8 enfermeras y técnicos. Me preguntan siempre si yo me infecté, la respuesta es nunca estuve infectado. Tengo 2 PCR negativas y 9 IgM negativos. Eso hace que realmente siempre estuve negativo. Y me preguntan qué hice, pues además de las recomendaciones básicas de elementos de protección personal, que lo usábamos todo, me tomé 3 sobres de Inmunocal diarios, más 30 gotas de ivermectina sublinguales. Esto me permitió tener una protección extrema que fue muy eficiente para mi salud. Doctor, usted nos habla de que muchos aquí lo conocen y otros tantos están a punto de conocerlo. ¿Cómo hizo un médico como usted? Un médico totalmente estricto en protocolos científicos, lo que llamarían enchapado a la antigua para creer en esto. Al principio, cuando me lo presentaron, no creí. Dije, no, esto no puede ser cierto, que un producto mejore todas las enfermedades. Entonces, estuve reacio a creer en esto casi 3 meses. Y creo que fueron 3 meses que perdí muchas oportunidades de mejorar la salud de muchos enfermos. Cuando decido tomarlo, me pregunté si yo era un tipo sano y me acordé que tengo 2 enfermedades. Tenía una artritis por chikungunya muy severa y tengo triglicéridos muy altos y los medicamentos que uso para los triglicéridos producen calambres. Empecé a tomarme el producto, a la segunda semana mejoré un 90% los dolores articulares y se me quitaron los dolores finalmente articulares y musculares por los calambres del LOPIT. Entonces volví a ser una persona normal, recuperé mi calidad de vida, volví a jugar, a tener tenis, a squash, a hacer mucha actividad deportiva y me sentí mucho mejor. Y entonces pensé que esto era una casualidad y me di a la tarea de investigar. Y resulta que encontré sorpresas que no tenía, no sabía. Es que esto es canadiense, está en el PR americano, está en el libro rojo canadiense, está aprobado por la FDA y tiene 160.000 artículos a favor de él. Entonces dije, esto funciona. Doctor, otra pregunta y quiero decirle a las personas que están escribiendo y que me están escribiendo, que incluso quieren participar, con mucho gusto. Al terminar algunas preguntas les voy a dar la palabra. Quiero concluir estas preguntas y también quienes puedan hacer las preguntas en el chat las voy a hacer a nombre de ustedes ahorita. Usted dice, estudié, revisé, entendí y me lo tomé. Ahora, a pacientes, ¿se lo dio a sus pacientes, a sus enfermos? Cuando ya estaba entendiendo el producto, llegó un italiano con una neumonía por SIDA muy grave y salió medio vivo de la primera, segunda semana de ventilación mecánica. El padre de este muchacho es un profesor italiano médico de trasplante de órganos. Él llegó a ver a su hijo enfermo en nuestra unidad y le he dicho yo, doctor, ¿usted autoriza que yo use este producto que acaba de llegar a Cúcuta para la salud de su hijo? Me dijo,
si usted cree en esto, yo creo perfectamente todo lo que usted me dice. Y empezamos a usarlo y lo que vi fue que a la semana de usarlo este enfermo recuperó masa muscular, se activó, se llenó de energía, se sentó, se le quitó la depresión y hoy este paciente sigue con SIDA, sigue tomando antirretrovirales, pero hoy es casi una persona normal, perfectamente útil y funcional. Y así con muchos enfermos antes de la pandemia COVID. Y con COVID, ¿cómo fue su experiencia con enfermos? Mire, sencillo, Adriana. El doctor Richard Horowitz en Nueva York publicó 2 casos de 2 pacientes que llegaron muy graves de COVID. Les dio glutatión y estos pacientes en 2 horas se le quitó la hipoxia. Nosotros repetimos esta experiencia usando cisteína oral 6 sobres diarios en una paciente de 86 años que llegó morada preagónica. A las 2 horas de darle la primera dosis de cisteína oral, esta paciente, la oxigenación pasó de 111 a 200. En la segunda dosis pasó a 250, siendo lo normal 300. Y en la tercera dosis estaba casi en 300. A los 86 años esto es un logro que no lo puedo creer. Al día siguiente, la placa de tórax, la radiografía de los pulmones, estaba normal. Tanto que yo pensé que esto había sido una equivocación y mandé a repetir la radiografía. Sorpresa, era la radiografía de la enferma que estaba normal, yo no lo podía creer. Y así tuvimos 5 casos y así salvamos 90 enfermos de COVID grave. Wow, impresionante, ¿no, doctor? Cuando estaba, porque sé que ahorita está en licencia, cuando estaba como jefe de la unidad de cuidados intensivos, usted hablaba de unos porcentajes de mortalidad. ¿Nos quiere compartir esa información, por favor? Mira que esto es muy interesante. Ayer hablaba con un grupo de Barcelona y me decía que la mortalidad era el 20% en esa unidad, en Vallebron. Sin embargo, esa mortalidad era porque los casos de COVID no eran tan graves, no iban a ECMO. Yo recibía incluso los pacientes que podrían ir a ECMO, o sea, pacientes agónicos. Nuestra letalidad usando cisteína oral la llevamos a 27%, cuando en la ciudad estaba en 40, 50, 70% de letalidad, salvando casi el 77% de los pacientes que les dimos cisteína en falla hipóxica ventilatoria. O sea que esto fue para nosotros maravilloso. Doctor, entonces, ¿por qué sus colegas médicos no avalan tomar? ¿Qué cree usted? Mira, yo tenía en la presentación 3 chats donde las familias luchaban contra los médicos para que se les autorizara realmente el uso de cisteína en sus enfermos. Este es un tema tan difícil, Adriana, convencer a los médicos de que esto funciona. Yo creo que es una tarea titánica en los próximos años. Los médicos no lo usan porque se creen dioses. Hay uno que dijo, es que la paciente la domino yo. Este es mi territorio, yo doy órdenes. Pues es un médico del siglo XIV. Y muchos así, son así. Muchos, yo diría que el 80-90% de los médicos. Y lo que más me extraña es que la Declaración de Barcelona, ratificada en el 2013 y en el 2019, dice que hoy en día son las familias y los enfermos los que pueden decidir por el bienestar de sus pacientes, permitiendo que los médicos sean más amables, más empáticos y tengan la mente más abierta a situaciones que ellos desconocen. Porque el hecho de que lo desconozca hace que los médicos se crean dioses y puedan dictar órdenes en contra de beneficios probados. Ya ha habido cartas, ha habido lucha de los pacientes, hay un chat donde la familia le implica misericordia y el médico dice que no. Y el paciente termina muriendo. Y entonces tú dices, bueno, esto no tiene sentido. Doctor, ¿qué podría decirle de pronto a alguien que tiene un paciente hoy con COVID y quisiera darle el inmunológico? ¿Qué estudios podría avalar? Porque hay veces le dicen a uno, no, yo no creo en eso, que no tiene estudios. Yo no creo sino en ciencia. Y resulta que y tiene toda la ciencia que lo respalda. Pero no quiero decirlo yo, porque no soy médico, usted sí. Dígame qué estudios avalan. Voy a contar algo del cuidado intensivos. Uno de los grandes problemas que hoy tenemos hoy es que
intensivos es para intensivistas. Y hoy en día, cuidado intensivo lo está haciendo cualquier médico. Cualquier médico. Y esto es un problema gravísimo. Sin embargo, en el cuidado intensivos hubo un artículo que duró vivo 10 años. Metodológicamente fue el peor artículo, el artículo publicado en el mundo de la medicina crítica. El mismo autor, 10 años después, pide disculpas porque esto aumentó la mortalidad. Y ahí no, nadie dice nada. En cambio, el uso de cisteína oral está probado en más de 10 artículos contra el COVID con el uso de la cisteína y el glutatión. Y entonces como que se ponen una venda y se cierran a la banda. Entonces avalan el uso de muchas cosas que no funcionan y algo que está funcionando simplemente lo impide. Entonces realmente es una situación realmente muy contradictoria. Doctor, me llama la atención uno que ha seguido los estudios y las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, porque yo procuro no leer, a mí me parece que la gente me dice, es que yo leí esto en Facebook, yo no, en Facebook no le crea, vaya a la Organización Mundial de la Salud y léalo allá, pero también me llama la atención que la Organización Mundial de la Salud saca hoy un protocolo de atención y mañana saca otro y pasado mañana saca otro, o sea, es como que están probando, o sea, perdón la palabra, pero un poco los primeros pacientes fueron conejillos de Indias, porque yo creo que no sabían ni cómo atenderlos, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? No, mira, hoy en día se sabe que ningún tratamiento hay para el virus, ninguno. El Remdesivir fracasó, plasma congelado de pacientes con COVID fracasó, tocilizumab fracasó, rosituzumab fracasó. Lo único que ha dado más o menos buenos resultados es la colchicina, la ivermectina y el uso rápido de ventilación mecánica en pacientes que de verdad la necesitan. Y también está impactando el uso de cisteína oral en los pacientes con COVID positivo. El resto nada. Ok, doctor, tenemos en la sala dos doctores que quieren participar y hacerle unas preguntas. Uno es el doctor Frank, que se encuentra, perdón, en Perú, y quisiera hacer una pregunta a usted y aquí a los demás, y compartir para los demás. Y también tenemos al doctor de Vivero desde Cali, que también quiere hacerle alguna pregunta. Entonces, estamos también con la estreptomicina y con pacientes en urgencias con equipos de alto flujo de 10 ml. La pregunta va que si al aplicar una vez el cóctel en el día a un paciente de saturación de 7,5, un paciente que entra en Perú a altura no 2.800 metros, 7,5 de saturación, puedo aplicarle yo la famosa cisteína que me hice, cisteína, Perfectamente, doctor Frank. el cisteína al paciente para que, y en qué dosis, de acuerdo a que en cuánto tiempo me va a elevar la saturación. Por ejemplo, si es un paciente normal que está con, yo lo tengo con 5 litros hoy día, mañana decido bajarle a 4, pasado a 3 me va respondiendo bien, vamos a 2, que está muy bien, le bajamos a 1 y generalmente 5 días cuando un paciente está bien, ¿no? Y de ahí del 1 podemos hacer el destete, ¿no? Para la prueba, para ver si sale de alta. Entonces, ¿la cisteína en qué me ayuda? En que el paciente salga más rápido, porque, como usted dice, los familiares reclaman, ¿no? Todos quieren que salga. Ahora, acerca de glutatión y todos estos temas, ¿no? De laboratorio y todos estos temas, la gente aquí, mucho se pregunta del tema de que, bueno, ya sabemos que la OMS es la Organización Mundial de la Salud, pero ahorita está muy venida abajo, ¿no? A mí me interesa más la opinión de la FDA y de la CCE, ¿no? La Organización Mundial de la Salud para mí no es tan, ni la Panamericana son tan, están muy venido abajo, ¿no? De acuerdo. Entonces, para mí esa es mi opinión, ¿no? Personal, ¿no? ok. Por la cuestión, entonces esa cisteína, ese compuesto, se puede aplicar para levantar, como usted sabe, ¿no? Se puede aplicar para levantar a los pacientes rápido, que vienen en caso
en emergencia, ¿no? Dale, mira. Y cuál es su función de potencia, ¿no? Gracias, gracias, Okay. muy amable. Listo, doctor. Entiendo su pregunta. Como usted sabe, los protocolos italianos usan la N-acetilcisteína endovenosa. Y muchos investigadores italianos de Torino, Francesca Silvano, ha publicado recientemente el mecanismo de acción del glutatión en parar la respuesta inflamatoria desde la AC2 bajando al redox y todo el que es el freno del factor nuclear KB. Esto está publicado en Torino, en el Departamento de Oncología Crítica. Y bueno, hay muchos artículos de N-acetilcisteína. Como la cisteína oral es considerado un no medicamento, es un suplemento nutricional, tiene el mismo mecanismo de acción demostrado por muchos investigadores canadienses. La facilidad de esto radica es que la N-acetilcisteína es un producto farmacológico y esta cisteína es un producto natural. Entonces, dándole a pacientes que no están intubados, en pacientes que no están ventilados, pacientes que están con cánula de alto flujo, casco de helmet, ventilación mecánica no invasiva, si lo pudiera usar, los pacientes empiezan a mejorar más rápidamente porque bloquea el factor nuclear, impidiendo más lesión del epitelio alveolar. Los trabajos de Richard Horowitz en Nueva York, los pacientes en 2 horas recuperan la oxigenación, recuperan la PAFI, incluyendo lo puedes poner en prone position. Lo que yo te podría decir es, úsalo y vas a ver la respuesta. Empieza a hacer tu causística. En pacientes no intubados en ventilación mecánica, le puede dar 2 sobres cada 12 horas. En pacientes intubados, le das 2 sobres cada 8 horas más N-acetilcisteína, 6 gramos endovenoso en infusión continua por 10 días. Y esto está publicado formalmente. Es el protocolo italiano y los resultados son maravillosos. Yo tengo pacientes de COVID grave que han salido en menos de 2 semanas de ventilación mecánica en COVID grave, más de 145 puntos y un score de COVID muy alto, sin ningún tipo de secuelas, siendo funcionales. Entonces yo simplemente te sugiero, le mando los artículos, los revisas, lo metes en un protocolo en tu unidad y ves los resultados. ¿Ves? Ok. Gracias. Gracias, doctor. Me escribe el doctor Gustavo de Vivero que también quiere hacerle algunas preguntas. Sí, ¿Qué dice el doctor de Vivero? El doctor Gustavo quiere hacerle unas preguntas sobre post-COVID. Doctor Gustavo, ¿quiere abrir su micrófono y preguntarle al doctor Arias, por favor? Buenas noches a todos. Sí, Adriana. Gustavo, doctor Arturo, buenas noches. Se ha visto cada día hemos visto noticias siempre sorprendentes del COVID. Cada día son nuevas cosas, nuevas presentaciones que uno dice, ya hasta cualquier síntoma que se presente y puede que salga el COVID negativo, decimos, ese es resultado complicación de COVID. La más frecuente, doctor, yo siempre la he escuchado, la miocarditis. Esa miocarditis, al final de cuentas, termina el paciente que 6 meses después no puede subir 2 escalones. ¿Qué considera usted precisamente para evitar esa miocarditis que se presenta? Yo me imagino, doctor, la pregunta va en cuánto tiempo debe ser que inicie el donador de cisteína para evitarlo. Bueno, has tocado un tema muy álgico, ya lo comentaba yo al principio, hay 70 millones de pacientes contagiados, no está clara las estadísticas de cuántos pacientes han ingresado en cuidados intensivos. Y los cuidados intensivos varían mucho de acuerdo a su experiencia, logística, instrumentos médicos de alta precisión, etc. Hoy hablaba con una médica en un país latinoamericano y me decía, en mi ciudad se mueren todos.
se mueren todos. He visto ciudades en que se muere el 15%. Y entonces uno empieza que hay mucha disparidad de las cifras de mortalidad. Lo que hacemos nosotros es que una vez el paciente ingresa, le pedimos 14 pruebas de laboratorio. Una de ellas es la troponina. Cuando detectamos una troponina positiva y que va en aumento, hay con toda seguridad una miocarditis, ya que COVID es una enfermedad inflamatoria sistémica, no solo es pulmonar, es sistémica. Y hay un grupo de enfermos con glutatión muy bajo que hacen inflamación cerebral, ocular, respiratoria, cardiovascular. Cuando uno detecta que el score de Stanford está por encima de 2-4 puntos, este enfermo tiene una enfermedad multisistémica. Si lo dejas avanzar, la miocarditis termina en pericarditis, disfunción miocárdica, trastornos del ritmo. Hemos visto miocarditis con bradicardia, pericarditis con oclusión coronaria por inflamación. Entonces, la patología cardiovascular no ha sido bien estudiada. A esta inflamación, nosotros le damos 6 sobres de cisteína diaria por 3 semanas. Y hasta que la troponina no baja y el BNP no baja, nosotros no soltamos el uso de la cisteína. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Súper, bien claro. Doctor, están preguntando también respecto de qué opinión tiene usted respecto de la nueva cepa, o sea, y de la nueva, están ahí las dos y quisiera como preguntarle a las dos porque con la demora pues ya se va terminando el tiempo, de la nueva cepa y de el nuevo pico de pandemia, ¿qué recomendaciones daría usted al respecto? La nueva cepa, que es la B117, detectada en el sureste de Inglaterra, que es también la de Brasil, ya está en Colombia. Esta cepa tiene 3 particulares. 30% más de mortalidad, 40% más de impacto en población pediátrica infantil, 60% más carga viral y 70% más contagiante. Entonces lo que vamos a ver es más enfermedad, más inflamación. En México ya no caben los enfermos. Los Ángeles cerró la reanimación de COVID para adultos mayores preagónicos. Esto se va a convertir realmente, el futuro que se ve es muy grave. Mi recomendación en este momento en que el sistema de salud está colapsado, no hay suficientes médicos, no hay insumos, no va a alcanzar esto, es evite entrar en COVID. Evite entrar en COVID. ¿Cómo evita entrar en COVID? Pues nada, tiene que confinarse, abrir la ventana, distanciarse socialmente. No es cierto que hay que activar la economía. Vas a activar la economía con una población de rebaño por encima del 95%, con una vacuna que es muy cuestionada en este momento. No sabemos si sí o si no, pareciera que sí, pero hay mucho empuje comercial por todos estos temas. Yo le diría a la gente, evítate enfermarte, evítate enfermarte. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la recomendación es, aíslate, usa alcohol por todas partes, sé obsesivo con lo que tocas, ¿sí? Y toma cisteína oral 2 sobres diarios. Si estás en población de alto riesgo, porque trabajas en un hospital, porque estás en primera línea, porque estás en un ancianato, porque estás en una cárcel donde hay confinamiento, usa 3 sobres diarios. Diarios, ¿por cuántos meses? Por 3 meses, que es lo que se viene para acá. Más el uso de ivermectina, gotas, 30 gotas para adultos mayores de 30 kilos, 30 gotas en la boca cada 10 días. Entonces, con esto evitas la carga viral. Mis familias, que son más de 60 familias, han hecho esto y ninguna fue a cuidado intensivo. Ninguno de mis pacientes más graves murieron todos aquellos que no creían en la cisteína. Y todos mis pacientes que creyeron en la cisteína me lo decían, úntemelo. O sea, tengo un hijo por lo cual no puedo morir. Y usamos cisteína en muchos pacientes, en más de 90 pacientes que sobrevivieron a esta grave enfermedad en COVID grave. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que use cisteína como prevención, 2 sobres oral. ¿Cuánto vale esto? 14,000 pesos colombianos, $5 americanos. ¿Cuánto vale entrar a cuidados intensivos? Hoy en día, eso no tiene precio. No solamente no tiene precio, sino creo que no hay camas ya en algunos lugares, ¿no? O sea, no Por eso, no tiene precio, no hay camas, no hay insumos, no hay medicamentos, no hay médicos, no hay enfermeras.
así teniendo el dinero no vas a poder entrar. Doctor Arias, estas son las preguntas que hemos tenido hoy. Me llamó la atención, esa es una pregunta mía. Usted dice que el COVID es una hiperinflamación, o sea, es una inflamación masiva. ¿Alguna vez oí a un cardiólogo decir que él es experto en diabetes y decía que la diabetes era una inflamación crónica? Entonces, por eso es que los diabéticos tienen tan mal pronóstico cuando entran en COVID. Mira, esa pregunta es muy interesante. Un diabético lleno de COVID es una tragedia para todos, ya que el diabético tiene tres problemas. Tiene una afinidad muy alta por las infecciones, tiene un sistema microvascular muy tapado por aterosclerosis y tiene un síndrome que se llama linfocitos perezosos. O sea, su sistema inmune es muy débil y sus niveles de glutatión son en el suelo. Entonces son los pacientes que más tienen alta mortalidad. Además, el virus en pacientes sanos los pone glicémicos y esto aumenta la mortalidad definitivamente. Ok, muchísimas gracias. Claro, ya, por eso es que dicen que esa es la comorbilidad más delicada, ¿no? Ya entiendo. Doctor, ¿qué recomendaciones adicionales nos quisiera dar ya para terminar la charla de hoy? Les pedimos disculpas a las personas que hoy se quedaron, pues no pudieron ver las diapositivas del doctor que viene con tanta información, pero bueno, sabrán comprender que hay momentos de momentos y que las señales no siempre están al 100%. Lamentablemente, mira. Me preguntan ahorita qué es cisteína. Cisteína es el sobre que se llama comercialmente inmunocal. La cisteína se absorbe y tus células la metabolizan a glutatión. Y ya se sabe hace muchos años que el glutatión es el antioxidante y fortalecedor del sistema hiperinmune más potente que hay en el ser humano. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que esto funciona y que en pandemia, en población de bajo riesgo, tómate 2 sobres de al día y en alto riesgo tómate 3 sobres, que esto va a ayudar importantemente. Y a los que ya tuvieron COVID, ¿cuánto tiempo más deben tomar? Mira, el tema de los que ya tuvieron COVID. El COVID te protege por 5 meses. Si te descuidas, te puede volver a dar. Ahora bien, no todos los que tuvieron COVID están libres de COVID. Yo tengo enfermos de COVID crónico, pacientes que duran 3 meses con IgM positivo. O sea, siguen con carga viral. No todos se hacen la CT. O sea, todo el mundo tiene la PCR, pero es como si te haces una glicemia y te dicen tienes el azúcar alta. ¿Cuánto alta? No, me dijeron que era alta. Pues hombre, puede ser 200 o puede ser 800. El enfermo de 200 es muy diferente al enfermo de 800. Cuando tú mides la carga viral y tienes una alta carga viral, eres un paciente de mucho riesgo. Además de que eres hipercontagiante, estás muy enfermo y eso no lo sabe todo el mundo. Entonces los post-COVID deben hacerse laboratorios post-COVID, a ver cómo está la inflamación, la ferritina, el dímero D, la LDH, la relación de sangre, de glóbulos blancos, y etcétera. O sea, hay que medirse. No es cierto que todos los pacientes te da COVID 14 días y vuelves a trabajar. Esto no es cierto, Adriana. Doctora, que hay una pregunta que la acaban de hacer súper interesante. Yo no quisiera terminar con esa. Después de esa voy a hacer una más que hay ahí y vamos a terminar ya al final. ¿Qué opina usted del dióxido de cloro? Bueno, esta es una pregunta que quería que me la hicieran. Esta es una humanidad abierta a la opinión. La opinión puede ser verdad o puede ser mentira, pero se convierte en opinión. Es un mundo sin valores y es un mundo sin virtudes. O sea, cuando la OMS, que no tiene mucha credibilidad, yo lo creo también, el doctor tiene toda la razón, dice que el dióxido de cloro es un veneno, es un veneno. Yo llevo más de 10 enfermos que tienen falla renal, falla hepática, intoxicación, perforaciones gástricas, perforaciones de úlcera. Y bueno, ¿qué te digo? Hoy conocí, me bajaba del edificio y me dice el portero, esa doctora que está allá formula dióxido de cloro, doctor. Y entonces no me cabe en la cabeza cómo un médico es capaz de hacer esto. Cuando la OMS te dice que esto es un veneno y que no hay ningún artículo a favor, con muchas complicaciones, y tú vendes un frasco de dióxido de cloro,
Yo no lo haría, no sería capaz de formulárselo a nadie. En cambio, el uso de la cisteína tiene mucha declaración a favor de, y dicen que la gente se mejora con el dióxido de cloro, pues mira, no sé, yo no quiero opinar de esto, pero para mí es un veneno y yo no lo formularía jamás. Doctor, ya Dime, para, Adriana. ya para terminar, sé que van a haber muchas preguntas. Esta conversación se repite el próximo martes. Pregúntele al doctor va a estar el próximo martes. Vamos a tener un foro de profesionales de la salud con otros doctores que van a venir a participar y van a hacer sus ponencias. Pero ya para terminar, ¿cómo considera usted? Yo se lo oí un día y quisiera que nos lo dijera usted, especialmente usted que estuvo en línea de frente, que es presidente de la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos de la seccional norte de Santander en Colombia. ¿Qué tendría usted para decirle a los colegas frente al COVID, especialmente con respecto a lo que la política pública hizo con respiradores, con la atención de intensivistas y conociendo hoy en día un donante de cisteína que aporta de manera tan contundente en el bienestar de las personas? Yo creo que la salud pública se equivocó haciendo más camas de cuidados intensivos, comprando más ventiladores chinos, más elementos de protección personal de muy mala calidad, montando una infraestructura, cuando lo que debió haber hecho fue fortalecer el sistema inmune de los seres humanos. Con todo ese dinero que se invirtió, que eran más de 200 millones de dólares por país, se hubiera puesto una caja en cada familia, en cada ciudad, en cada vereda, en cada municipio. Esto hubiera sido costo-beneficio mucho más favorable para la humanidad que lo que se está haciendo. Y bueno, nada. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad que les agradecemos muchísimo y le agradecemos muchísimo al doctor Arias su gentileza al haber contestado todas estas preguntas, a los doctores Fran, al doctor de Vivero, muchísimas gracias por su participación y por sus preguntas. Hasta aquí el día de hoy. Nos volvemos a ver el próximo martes con el Foro de Profesionales de la Salud, con nuevos temas de interés para todos. Muchísimas gracias. Buenas noches.